Nosotros les vamos a hablar de las tres muertes de Maricela Escobedo, mi compañera Elizabeth Peralta y yo, Jennifer Cano. Comenzamos. Las tres muertes de Maricela Escobedo comienzan con la investigación del feminicidio de su hija Marisol Fraide Escobedo, quien fue reconocida como una de las muertas de Juárez en esa época, ya que en esa época del país, en Ciudad Juárez, se presentaban distintas desapariciones de mujeres sin dar un resultado y sin dar con el responsable. En agosto de 2008, Rubí Marisol, de 16 años, fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, por Sergio Rafael Barraza, su pareja sentimental y en ese momento padre de su hija, quien era aproximadamente 8 años mayor que ella. El caso toma fuerza ya que testigos declararon que él fue quien les dijo que había asesinado a Rubí. La mamá de Rubí comienza a buscar justicia y pretende meter una denuncia por desaparición, pero más o menos tardó aproximadamente un mes y medio en obtener el que le hicieran caso. Y después de eso, cuando ella empieza a buscar testigos sobre lo que pasó con su hija, uno de los amigos de este chico la llama y le dice que él está dispuesto a hablar porque él estuvo el día que él mató a su hija. Posterior a esto, como no sabían dónde se encontraba el cuerpo a pesar de que ella realizó rastreos, ella busca la manera de que lo detengan para que él declare dónde está su hija. Como Rubí y Sergio tenían una hija, Marisol lo denuncia por eh, sustraer a su nieta sin el permiso de su hija, que en ese momento para las autoridades todavía estaba considerada viva. Entonces lo detienen y él en el momento de su detención declara qué le hizo a Rubí y dónde dejó el cuerpo. Durante el juicio que se le realizó a Sergio, después de que encuentran los restos de Rubí, eh, son llamados a testificar dos policías que a quien se le dio conocimiento de los hechos. Eh, Se supone en el momento de que él mata a Rubí, acude con su padrastro a pedirle ayuda y el padrastro llama a la policía y les dice que lo mató, que su hijastro mató a su esposa.
Eh, Posterior a estas declaraciones, acudió como testigo protegido el chico que en un principio le dijo a la mamá de Rubí que era lo que había sucedido. Después del testimonio de este chico, acuden los peritos en antropología, quienes dan su dictamen de que los restos encontrados eran de un humano, en específico de una mujer y de alguien joven, con las características de Rubí. Los restos tenían eh, muestra de violencia. Posterior a esto, el jurado decide dejar en libertad a Sergio Barraza, ya que según ellos, su confesión no era una prueba suficiente, ni las pruebas anteriormente mostradas, y lo dejan en libertad porque se supone con el cambio de los códigos y los procedimientos penales en México, la confesión podría ser obtenida a base de tortura, entonces consideran que no es una prueba suficiente para que sea enjuiciado y lo absolven de todos los cargos. Después de absolverlo, pues él huye del estado, se va a Fresnillo, Zacatecas, donde posteriormente es encontrado por Marisela. Cuando él eh, escapa y se comienza a correr el rumor entre la gente que lo conocía de que se estaba aliado con el cártel de los Zetas. Em, Posterior a esto, Marisela comienza posterior a que él sale libre, Marisela comienza a marchar por varios estados de la República y a llevar consigo la foto y ofreciendo recompensa por quien le diera información de Sergio. Iba de estado en estado, de pueblo en pueblo, dando a conocer quién era y por qué estaba siendo buscado. Para ese momento, Sergio ya contaba con una nueva pareja sentimental y pues era con ella con la que compartía pues casa. Cuando Marisela lo encuentra en Fresnillo, Zacatecas, le da aviso a la policía, pero como se ofrecía una recompensa por quien diera información de él, la policía considera que ellos son quienes deben recibir la recompensa y entre cuatro policías deciden no llamar a más refuerzos y Sergio escapa. Posterior a que se escapa, pues ya hacen todo un show, llaman al ejército y a refuerzos, pero pues ya había escapado. Posterior a esto, Marisela comienza con su búsqueda nuevamente y de pueblo en pueblo encontró nuevamente en Fresnillo, Zacatecas, a Sergio, donde él se encontraba con su pareja. Nuevamente, eh, Marisela
considera que no debe llamar a la policía en ese momento y comienza a montar una guardia y renta una casa donde ella lo vigila día y noche. Un día por la noche ella y su hijo lo ven salir con su pareja y comienzan a seguirlo. Él se dio cuenta que lo estaban siguiendo. Él llevaba una camioneta a la que anteriormente no tenía acceso por las posibilidades económicas que presentaba. Entonces se dan cuenta que los rumores de que se encuentra trabajando con el cartel de los Zetas podrían ser ciertos. Posterior a esto, Marisela sigue marchando. Poco tiempo después de que lo dejan libre, aproximadamente a una semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envía un documento al estado de Chihuahua y lo condena por haber dejado libre, aun cuando existían las pruebas suficientes. Eh, se cancela la sentencia que se le había dado y se gira una orden de aprehensión en contra de él nuevamente. Marisela siguió marchando y haciendo protestas. Comienza el cambio de gobierno y a Chihuahua llega el nuevo gobernador, que es César Duarte, y él es quien dice que no se va a valer de medios mediáticos para hacer crecer su gobierno y que él no considera que sea importante que se resuelvan estos problemas mediáticos, ya que pueden ser cosas que dañan a su gobierno. El 16 de diciembre del 2010, cerca de las 8 de la noche, Marisela se encontraba en un plantón permanente fuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua, cuando un hombre desciende de un carro y le dispara y la mata, fuera del mismo gobierno. Posterior a su muerte, la familia de Marisela comienza a recibir amenazas por parte del cártel. Su hijo tenían un negocio, un negocio de madera, queman el negocio y a quien atendía el negocio lo ejecutan y al ejecutarlo en el mismo momento alguien más ya acudió a la casa de su hijo a buscarlo, pero pues como él no se encontraba ahí, pues fue prácticamente lo que le salvó la vida. El hijo de Marisela, quien lo acompañaba en prácticamente todos los movimientos que realizaba en protesta, tuvo que irse a Estados Unidos buscando asilo. Al momento de que lo dejan en la frontera, los policías le dicen que dé gracias que está vivo y que no le importe nada más. Al parecer eso era lo que pues el cártel y el asesino de su hermana pues le querían hacer llegar ese mensaje. Poco después de su muerte, el gobierno, para como en algún punto dar la confianza a la población de que ellos pueden resolver este tipo de casos, deciden capturar a un supuesto encargado de ser quien asesinó a Marisela. Pero el hermano de Marisela que se encontraba con ella justo cuando la matan, no reconoce a esta persona y comienzan a hacer retratos hablados y el hermano de Rubí eh, le muestra una foto donde de el hermano de Sergio y a él es a quien reconocen como el asesino de su mamá.
Podemos decir que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infames o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Que existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, el sujeto activo en contra de la víctima, así como que también haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. También que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acto o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Que la víctima haya sido incomunicada de cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 70 años de prisión y de 500,000 días de multa. Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con la relación a la víctima, incluidos los del carácter sucesorio. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia. Se le impondrá la pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1,500 días de multa. Además, será destituido e inhabilitado de 3 de 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Podemos decir que la corrupción se define como al fenómeno por el medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es, por lo tanto, el comportamiento desviado de aquel que se ocupa un papel en la estructura estatal. La corrupción es un modo particular de ejercer influencia, ya sea influencia ilícita, ilegal e ilegítima. Esta se encuadra con referencia al funcionamiento de un sistema y en particular a su modo de tomar decisiones. Y sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.